Para comentar los detalles de esta revolución hemos invitado a dos viejos amigos e historiadores, a Ricardo Artola y a Emilio Campani. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin veros? Mucho tiempo, pero muy contento de estar aquí otra vez. Bueno, han pasado 70 años de la Revolución Húngara, que fue una revolución espontánea, popular y estudiantil. En eso estamos de acuerdo. Bueno, yo en una cosa no estoy de acuerdo y yo voy a hacer mi pequeña contribución contra la corriente de la historia, que es decir, que no es una revolución. O sea, se ha dado en llamar la revolución, pero claro, es que no puedes comparar la revolución rusa, la revolución francesa o incluso la revolución china, pues con esto que es, o sea, en inglés se llama uprising, ¿no? Que es como un levantamiento y de hecho, pues por la gente que aparece involucrada, por el tiempo que dura los acontecimientos, etcétera, etcétera, es más bien un levantamiento. Eso sí, el resto de las cosas estamos de acuerdo. Rebelión. Bueno, rebelión, pero llamarla revolución me parece que es denigrar el término de revolución de las de verdad, porque las revoluciones, entre otras cosas, aparte de que produzcan más o menos muertos, cambian las realidades de los pueblos y de los países o de la historia de una manera mucho mayor de lo que supuso eso. Sí que es verdad que entre el levantamiento y el sofoco del gobierno y del gobierno soviético pasan 17 días. Claro, sí, sí. Sí, a mí me parece que Ricardo tiene razón en eso. También hay otro factor importante, que cuando se habla de revolución estás pensando en éxito. La revolución tiene éxito, impone ese nuevo punto de vista, ese nuevo tal, y entonces resulta mucho más trascendental porque ese éxito se empapa muchos años a continuación. En cambio, las que fracasan, pues claro, no tienen esa posibilidad, con independencia de que los ideales de una o de otra pudieran ser moralmente tan interesantes o tan atractivos como los de la Revolución Francesa, pero en este caso el problema de la húngara es que fracasó. Fracasó y además las consecuencias fueron sangrientas, ahora contaremos los detalles, pero ¿cuáles son los antecedentes? Bueno, pues los antecedentes es el final de la Segunda Guerra Mundial, la división de Europa en dos bloques, en dos zonas de influencia, la creación de un bloque soviético férreo, bueno, el famoso telón de acero que dividía Europa, que dijo Churchill, y bueno, y si tenías la mala suerte de que tu país había caído en el este de Europa, pues estabas bajo el dominio soviético, y si habías tenido la buena suerte que caía en el occidente, pues estabas bajo la influencia estadounidense, que era muy distinta, obviamente, ¿no? Entonces, en ese contexto, yo sostengo que en todas las décadas de la Guerra Fría hay un levantamiento más o menos importante en la Europa del Este, en algún país de la Europa del Este, que es sofocado, menos el último, bueno, también sofocado, pero al final vence, que es el polaco de Solidaridad, y lo cual, quiero decir, para que no quede ninguna duda de que ninguno de los que estaban en el bloque del Este querían estar voluntariamente, ¿no? Pero pasó en Alemania en los años 40, volvió a pasar en Alemania en el 53, pasó en Hungría en el 56, en Checoslovaquia en el 68, en Polonia todo el rato, porque los polacos eran los que menos ganas tenían de estar, los que más luchaban dentro de sus posibilidades. Es que claro, lo de Polonia estuvieron 10 años. Entonces, bueno, el contexto es ese. Y precisamente en Polonia, unas semanas antes del levantamiento, y que se considera como un antecedente, había habido pues unas manifestaciones muy potentes en Poznan y había una especie también de sublevación, pero que no llegó a tanto ni tuvo tantas consecuencias como la de Hungría, ¿no? En Hungría gobernaba un partido estalinista que sometía a la población pues casi a lo mismo que estaban sometidos en la Unión Soviética. No, peor porque encima era en beneficio de la Unión Soviética. Una de las cosas que pasaba en todo el bloque del Este, pero pasaba en Hungría también, pasaba en Polonia, por supuesto, era el que el partido, por órdenes directas de Moscú, enfocaba todo el esfuerzo económico del país hacia la industria pesada, en perjuicio de la agricultura y de cualquier otro elemento que pudiera dulcificar o mejorar las condiciones de vida de la población. Entonces, sin perjuicio de los problemas ideológicos que tuviera la cuestión, el caso es que la gente estaba machacada porque toda la fuerza económica del país se iba en beneficio de esa industria pesada, de la que, por otra parte, se beneficiaba la URSS, para aliviar asimismo el esfuerzo económico que la URSS tenía que hacer para mantenerse al nivel de los Estados Unidos en la Guerra Fría. Y a un cierto momento pues empiezan a producir levantamientos. Ocurrieron en la Alemania del Este, ocurrieron en Polonia y por supuesto en Hungría, donde la clave es la muerte de Stalin. No obstante, hay que tener en cuenta dos cosas de Hungría que hacen especialmente difícil que esa revolución triunfara. Una es
que Hungría había sido aliada de los nazis. Entonces no es lo mismo que Occidente. Es verdad que no hicimos nada por Polonia en Occidente, pero en un determinado momento podíamos haberlo hecho. Pero con Hungría, que habían sido aliados de los nazis, pues tienes menos justificación moral. Luego está el tema del acuerdo de los porcentajes que Churchill firmó con Stalin, según el cual Yugoslavia estaba al 50-50%, Rumanía estaba 75-25, 90-10, Grecia era 90-10% para los occidentales, por eso Stalin nunca apoyó a los comunistas griegos, y Hungría estaba al 50-50. Pero a un cierto momento Stalin consideró que Hungría era suya y los occidentales se lo dieron. A partir de ese momento, como eso era un acuerdo más o menos entendido, pues chicos, si es de ellos y quieren machacarlos, pues nosotros no podemos hacer nada. Luego, si queréis, comentamos las consecuencias que tuvo la revolución, o mal llamada revolución húngara, en los partidos comunistas de toda Europa, porque es verdad que la represión fue tan dura que incluso intelectuales tipo Sartre o Camus escribieron cartas y hicieron protestas precisamente contra el gobierno soviético. Sucede que este 23 de octubre los jóvenes, 20.000 jóvenes, salen a la calle, incluso echan abajo una estatua, la estatua del dictador, como surge luego después, por ejemplo, en Irak, con Saddam Hussein. Sí. 200.000 personas al poco tiempo se suman a las calles, pero en muy pocos días lo que parecía que tenían dominado se revierte y la Unión Soviética manda tropas, pero muchísimos soldados, un despliegue espectacular, lo que ocasiona, por ejemplo, 200.000 refugiados, 200.000 húngaros que tienen que marcharse del país, y encarcelamientos, campos de trabajo, de exterminio, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es un tema un poco complejo, digamos, la secuencia de acontecimientos que pasa en pocos días, porque en realidad los soviéticos mandan al Ejército Rojo y el Ejército Rojo ocupa el país, incluso entra en Budapest, pero en un momento dado se retiran, es decir, se retiran al campo, no salen del país, pero al retirarse de Budapest da la impresión de que están más bien en retirada. Y hay un momento en el que hay una reunión del Politburó de la época y deciden que siga adelante su proceso de este levantamiento. Pero eso dura 24 horas y entonces en 24 horas revierten esa decisión, o sea que prácticamente no es como simplemente que te levantas por la mañana con una idea y te acuestas con otra, ¿no? Y revierte eso y deciden que van a intervenir, y entonces ese ejército que ya está acantonado en el país vuelve a entrar en Budapest y ya ahí sí que se produce el sofocamiento de esta revuelta, ¿no? Y entonces, bueno, es complejo porque, primero, porque dudan, cosa que, tratándose de la Unión Soviética, pues no era algo a lo que, digamos, estábamos acostumbrados a la altura del 53. Segundo, porque también hablan de que Mao, que a pesar de que China y la Unión Soviética al final de Stalin pues habían distanciado mucho, pero eso ya tiene un peso en el contexto comunista internacional, pues era muy partidario de la intervención, y Khrushchev, que era el secretario general del partido en ese momento, le escucha y le influye, y Khrushchev se hace una especie de circuito de estos que vemos ahora, de la Merkel viajando a 7 sitios en una semana, pues Khrushchev se hace un circuito de todos los aliados, incluyendo Tito, con el que también ha habido distanciamiento, porque buscan de alguna manera una especie de legitimación. Es decir, que las cosas, cuando lo vemos el bloque soviético como si fuera una cosa monolítica, donde ya no lo las era, cosas 3 aparecen, años después de la muerte de Stalin. Y no lo era, ¿no? Entonces hay estas idas y venidas antes de llegar un poco a las consecuencias que tú dices. Ejecuciones, campos de trabajo, refugiados. Bueno, el horror de lo que era el comunismo. Pero por ponerte las cosas en perspectiva, cuando tú hablas de la muerte de Stalin es el hecho clave para explicar por qué se produce eso. Stalin tiene a todo el bloque soviético en un puño y es el socialismo en un solo país, porque en todo esto había temas ideológicos importantes que a nosotros desde el punto de vista occidental, donde todas estas cosas ideológicas nos tomamos un poco así, en fin, tal, pero ellos estas cosas las tomaban muy en serio. Entonces Stalin pensaba que el marxismo-leninismo como revolución solo tendría éxito si triunfaba mundialmente. En la medida en que tú mantuvieras un país capitalista, ese país capitalista siempre le haría la guerra al comunismo. Por lo tanto, lo que había que hacer era la revolución mundial. Al ver que la revolución mundial no se producía en los meses sucesivos a 1917, que era lo que pensaba Trotsky que había que pasar, pero el trotskismo están equivocados. Podemos hacer la revolución mundial a largo plazo. Y entonces, pero cuando muere Stalin,
se implanta la idea de la coexistencia pacífica, es decir, no podemos hacer la revolución mundial porque es que corremos el riesgo de que acaben con nosotros. Vamos a ver si somos capaces de conservar lo que tenemos. Y para conservarlo tenemos que abrir un poco la mano. El más aperturista en eso era Melenkov, que era el primero que hereda la Unión Soviética, y empiezan a abrirse la mano, empiezan a hacerse cosas y tal. Y de repente se dan cuenta que si abren la mano, aquello se les va de las manos. Y donde se ve perfectamente que se dan cuenta que eso no lo pueden hacer, es en Hungría. Es en Hungría. Y es cuando, porque es que el discurso de Khrushchev del culto a la personalidad, denunciando los crímenes de Stalin, es de febrero del 56. Sí. O sea, es unos meses antes. Y entonces esa... Que ha pasado por ser secreto muchos años, claro, ¿no? Que... Luego circula por allí porque llegó al New York Times por una historia rocambolesca, pero la clave del asunto es que en principio ellos aquello no lo ven con malos ojos. Dice, bueno, para que vean los occidentales, chico, que el comunismo puede en un determinado momento tener una cara amable. Y de repente dicen, no podemos tener una cara amable, como sigamos teniendo una cara amable se nos cae la tienda. Y entonces es cuando empiezan a rear. Por eso las vacilaciones de las que habla Ricardo tienen ese trasfondo ideológico, porque nosotros creemos que el bloque soviético desde 1917 hasta que cayó en 1989 siempre habían pensado lo mismo. No, señor. Todo ahí hay un trasfondo ideológico, luego también de tema práctico, de qué es lo mejor, cómo podemos triunfar, cuál es la manera mejor de afrontar los casos. Y en esos años precisamente es cuando ellos están vacilando, qué es lo mejor para hacer. Porque además, al final, en el 89, la historia a quien le da la razón es a Stalin. Es decir, si dejamos a los países capitalistas, acaban con nosotros, que es lo que hicimos. Es verdad que de una manera relativamente pacífica, pero cierto y verdad es que el comunismo cayó. Y Stalin tenía razón, o imponemos el comunismo a todo el mundo, o nos vamos al garete. Y entonces el punto crucial donde todo eso está ocurriendo es en el 56, con ocasión y el centro neurálgico, me parece a mí, es Hungría. Por tanto, Hungría, aunque fue un levantamiento frustrado, sí que tiene su significado. Claro, sí, tiene sus significados. O sea, supone una intervención del padre de ese bloque, que es la Unión Soviética, que eso lo diferencia, por ejemplo, del levantamiento de Checoslovaquia de 12 años después, donde interviene el Pacto de Varsovia, es decir, intervienen elementos militares y es una cosa que, a ver, al final el resultado es muy parecido, por no decir igual, pero no es lo mismo, o sea, está envuelto de otra manera, pero sí, supone, bueno, pues un poco el fin de la primavera khrushcheviana, digamos, ¿no? O sea, ten en cuenta que es que uno de los antecedentes, hablabas tú antes de los antecedentes, es que Khrushchev fulmina al secretario general del Partido Comunista húngaro, sí, unos meses antes, y pone en su lugar a otro más aperturista, y es bajo ese más aperturista en el que brota, digamos, el principio de la sublevación, ¿no? De cierto modo, sin pretenderlo, sin saberlo y sin preverlo, el propio Khrushchev es en parte responsable, por así decirlo, de la sublevación, ¿no? Al establecer una línea. Pero claro, ellos lo que quieren es una línea blanda, pero controlados por ellos. Una línea blanda controlada con mano de hierro. Claro, es incompatible. Claro, no puede ser. Sí. Y ya para acabar, es verdad que influyó lo que sucedió en Hungría, en otros partidos comunistas, en el italiano, en el francés, en el inglés. Muchísimo, porque lo que pasa es que fue una influencia no de militancia de base, ni tampoco de cuadros. Lo que fue es en eso que los comunistas siempre han considerado tan importante, porque en una sociedad de medios de comunicación abierta, el apoyo de una parte de los intelectuales es muy importante. Es verdad, ahora ya en el siglo XXI todo se ha como trivializado, porque ahora el apoyo a los intelectuales es que te apoyen los actores, que tienen de intelectuales lo que yo de fraile. Pero bueno, en aquella época no, los intelectuales que apoyaban al Partido Comunista eran intelectuales de verdad. Y eso incluso en España se vivió. En España es verdad que el Partido Comunista de España, como era clandestino, pues era una cosa un poco peculiar. Pero había unos comunistas intelectuales que abandonaron el Partido Comunista o que terminaron abandonando el Partido Comunista a la vista de lo que ocurría en Hungría. Y naturalmente la falta de ese respaldo intelectual le restó muchísimos apoyos en Occidente cuando empezó a llegar la ocasión de que los comunistas pudieran de una manera u otra, según qué país pasó de distintas maneras, en Francia, en Italia, que podían llegar al gobierno y sin embargo no lo lograron. Y una de las cosas que les falló es ese apoyo de los intelectuales que en un determinado momento pueden tener una gran influencia
en la opinión pública. Sí, pero sacudió completamente primero el Partido Comunista Italiano, que era el más importante de Occidente, casi prácticamente hubo una escisión. En Gran Bretaña hubo unas bajas de militantes masivas, y en Francia también, o sea, quiero decir, los grandes partidos comunistas de Occidente fue un terremoto aquello, sí, sin duda. En fin, estamos hablando del año 1956, todavía quedaban unos años hasta el 89, hasta la caída del muro de Berlín, o sea que luego el tiempo sí que transcurrió de una manera mucho más lenta para acabar con todo esto. Pues como siempre un placer, Emilio, Ricardo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Que no pase Hasta la tanto próxima, tiempo. Nuria. Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti.